escolar 2017-2020. Sabemos lo importante que es cuidarnos y cuidar a nuestras familias en estos momentos. Por eso agradecemos su valiosa presencia de manera virtual. Bienvenidos sean todas y todos. Hoy vivimos un momento emotivo y de trascendental importancia, donde los estudiantes concluyen un capítulo más de su vida. Escuchemos atentos el mensaje de bienvenida a cargo del director de plantel, el licenciado Óscar César Mateos Castro, quien sin duda alguna ha realizado un excelente trabajo al frente del plantel. Terminó de hablar. Maestra Margarita Rocío Serrano Barrios, Coordinadora Nacional de ODCCITE. Recibo un cordial saludo desde Tlaxcala. Licenciado Teodardo Muñoz Torres, Director General del CECITE-EMSAT. Bienvenido y gracias por el respaldo para la realización de este evento. Licenciado Zenón Ramos Castillo, Secretario General del Sindicato de Trabajadores de CECITE-EMSAT. Gracias por acompañarnos. Agradezco la asistencia a este evento al doctor Jaime Herrera Vara, Presidente Municipal de Nopalucan, autoridades educativas y de gobierno, padres de familia, jóvenes graduados que nos acompañan. A nombre del personal directivo, docente, administrativo y de apoyo que integramos al CECITE Plantel 18 Nopalucan, les doy la más cordial bienvenida a esta ceremonia de graduación de la generación 2017-2020. En estos tiempos de contingencia sanitaria, aplaudimos la estoicidad de los trabajadores de salud y expresamos nuestro sincero reconocimiento a su labor, así como el de aquellos que velan por el bienestar de la ciudadanía. Pero también están los héroes que hoy son dignos de ser enaltecidos, nuestros compañeros maestros y trabajadores de la educación, quienes han sido en este periodo inaudito clave fundamental para el acompañamiento de los jóvenes durante su trayectoria en el CECITE, esencialmente en esta última etapa de su formación. Su vocación de servicio y profesionalismo superaron los obstáculos de confinamiento voluntario para atender en promedio al 85% de la matrícula escolar, generando estrategias, proponiendo alternativas y principalmente manteniéndose firmes en la convicción de que la educación es el camino indicado para superar desafíos reales como el que enfrentamos ahora. Con profundo sentimiento les puedo decir que me siento afortunado de pertenecer a este gran equipo de trabajo que integra el CECITE 18 Nopalucan. Señores padres de familia, es un gusto saludarles y poder agradecerles todo lo brindado no solo a sus hijos e hijas, sino también al plantel y al equipo de trabajo. Gracias por habernos confiado durante estos 3 años la preparación de sus hijos y haber compartido este camino que hoy culmina con la graduación como técnicos profesionales. Maestra Margarita Rocío Serrano Barrios, Coordinadora Nacional de CECITES. Licenciado Teodardo Muñoz Torres, Director General del CECITE-EMSAT. El equipo de trabajo del CECITE 18 está comprometido con la labor educativa. Muestra de ello es que en los últimos 3 ciclos escolares la aprobación ha mantenido en 90% en promedio, y con una tendencia a la baja en términos de deserción escolar. Seguiremos generando las estrategias para que conjuntamente con los programas federales, estatales y de nuestra dirección general, sigamos cumpliendo con la misión de formar técnicos profesionales. Al amigo de nuestro plantel, doctor Jaime Herrera Vara, presidente municipal de Nopalucan, y a todo su equipo de trabajo, gracias por los apoyos otorgados al CECITE en estos 3 años de su gestión. Sabemos que contamos con su respaldo. Jóvenes graduados, un ciclo se cierra al egresar del CECITE. Es tiempo de tomar los aprendizajes logrados y orientarlos a la construcción de un mundo estable, libre de violencia, en el que el bienestar, la solidaridad y la paz sean premisas que guíen nuestras acciones. Los retos que le esperan están en un mundo tan cambiante y complejo. Requiere de compromiso social, de herramientas para seguir aprendiendo, pero sobre todo para una rápida adaptación al cambio. Ustedes ya cuentan con las bases, ahora les corresponde seguir cultivando estas habilidades. Como bien dijo Nelson Mandela, la educación es el arma más poderosa que pueden utilizar para cambiar el mundo. Les deseo éxito, muchas felicidades. Bienvenidos a todos.
Muchísimas gracias por sus palabras, director. Si quieren triunfar, no te quedes mirando la escalera. Comienza a subir escalón por escalón hasta llegar a la cima. A continuación y con mucha emoción, los invitamos a ver el video de fin de curso que el colegio ha preparado para todos ustedes. Así que vamos a verlo. ¿Que llegaste a este lugar? La emoción de empezar la prepa y pensar en todas esas experiencias que estabas por vivir. Parecía complicado aprender tanto en tan poco tiempo. Y mírate, hoy dominas más que conocimientos. De un momento a otro, ya no pudiste conversar frente a frente con tus maestros, pararte junto a un jurado para defender tus proyectos, ni volver a echar un partido de fútbol con tus compañeros, o darle ese abrazo de felicitación a tu mejor amigo. Ahora mismo no solo estás cruzando la meta, estás haciendo historia. ¡Lo lograste! Eres parte de esta generación que no se rindió. La que en medio de una pandemia mundial se hizo más fuerte y siguió adelante. La que ante la adversidad se llenó de entusiasmo, de fortaleza y creatividad para concluir sus estudios. Eres la prueba viviente de que con esmero, disciplina y convicción podemos superar cualquier cosa. Sí, estás haciendo historia. Eres parte de la primera generación CECITE EMSAT que hizo las cosas de manera diferente. Dentro de un tiempo, alguien te preguntará qué hacías en los tiempos de la pandemia por coronavirus. Y sientes orgullo en tu pecho al responder, era estudiante. No me rendí, seguí aprendiendo. Me gradué. Gracias a tus maestros, a tus padres y a todos aquellos que no nos dejaron solos en el camino. Pero sobre todo, gracias a ti. Gracias por escribir tu nombre en nuestra historia. Eres orgullosamente Generación 2017-2020. Orgullosamente CECITE, orgullosamente EMSAT. Muchas felicidades. La diferencia entre dónde estuviste ayer y dónde estarás mañana es lo que pienses, digas y hagas el día de hoy. Fue un video que preparamos con mucho cariño para todos ustedes desde el colegio. Es momento de escuchar atentos el mensaje del estudiante María de los Ángeles Miranda Sánchez en representación de la generación 2017-2020. Adelante, por favor. Todos nuestros sueños se pueden volver realidad si tenemos el coraje de perseguirlos. Walt Disney. Autoridades, padres de familia, familiares, personal docente y administrativo del plantel, compañeros graduados. Es un honor, a nombre de la generación 2017-2020, compartir con ustedes unas breves palabras. Es muy significativo que, como siempre, estén a nuestro lado, en esta ocasión vía Zoom, familiares y tutores que hicieron posible cumplir la meta de concluir el bachillerato, a quienes les estaremos agradecidos siempre por todo su apoyo incondicional. A nuestros maestros y personal del plantel CECITE 18 Nopalucan, gracias por su acompañamiento y orientación, no solo en el salón de clases, sino también cuando necesitábamos ser escuchados por alguna situación de nuestra vida. Tengan la certeza que sabemos aprovechar todo lo aprendido durante estos 3 años. Autoridades que nos acompañan, agradecerles los apoyos que recibimos durante nuestra estancia en el CECITE, que facilitaron el trabajo académico, la práctica del deporte y hasta nuestro desarrollo emocional y la diversión. Por favor, sigan apoyando como hasta ahora nuestra escuela. Compañeros graduados, tengo la certeza que somos una generación que supera retos y con una alta capacidad de adaptación. Muestra de ello es que el día de hoy estamos interactuando a través de una pantalla en nuestra ceremonia de graduación. Quiero invitarlos para que aprovechemos todas las oportunidades que la vida nos ofrece. Este último semestre de ser estudiante del CECITE, en esta etapa de confinamiento, nos hizo más fuertes, más hábiles en la informática, más creativos para hacer nuestras tareas y con más herramientas para aprender por nosotros mismos.
Sabemos que hubo momentos en que creíamos que no lo lograríamos. Tal vez porque fallaba el internet, por el limitado crédito de nuestros teléfonos celulares o porque apremiaba más las necesidades de nuestros hogares. Pero mirémonos todos en la pantalla. Lo hemos logrado. Somos una generación que se supera, que cuando se lo propone, alcanza sus metas. Sigamos transformando retos en logros, adversidades en oportunidades y siempre, siempre miremos para adelante. Solo me resta felicitarlos y desearles lo mejor para su vida. Muchas gracias. Muchísimas gracias a la estudiante Ángeles. Esperemos que las palabras no solo se queden guardadas en nuestra mente, sino también en nuestro corazón y que sean un impulso para que el día de mañana tengamos nuevas oportunidades todas y todos. A continuación se dará lectura al último pase de lista de la generación 2017-2020. Muchas felicidades a todos. Valderas Piedras Marco Antonio. Aguilar Cervantes Brandon. Otis Hernández Adilene. Castillo Sánchez Stephanie Teresa. Flores Acatitla Karelin Naidelin. Hernández García Stephanie. Licona Villanueva Brenda. Martínez Gutiérrez Blanca Estela. Tina Pérez Yetzabet. Meneses Zapata Elmer. Clica Tepepa Jimmy Axel. Ortega Hidalgo Jennifer. Pérez Cuatlapanzi Jonathan. Pérez Licona Gustavo. Pérez Irving. Quirós Barrera Ana María. Ramírez Valdés Wendy Nayeli. Roldán Báez Andrea Chilian. Roldán Delgado Cristian. Romano Antonio Dani. Romero Barrios Evelyn. Sánchez García Joana. Sánchez López Noeli. Silvia García Ana Cristina. Platecat Rodríguez Ana Leslie. Valencia Juárez Evelyn. Texto B. Acatitla Cuamatz. Bueno Flores Felipe. Cabrera Juárez Zurit. Cuellar Suchipa Sergio. De Gabriel Romero Alexander. Del Razo Morales José Luis. García Martínez María Ixel. González Degollado Félix. Hernández Astorga Angélica. Hernández Ortega Jennifer. Linares Simón Jesús. Miranda Sánchez María de los Ángeles. Popoca Pérez Elizabeth. Reyes Briones Cristal. Rodríguez Roldán Juan Moisés. Rodríguez Sánchez Jesús Emanuel. Romero Licona Susana. Romero Valencia Heidi. Romero Zamora Ana Cristina. Saldaña Zamora Javier. Tepepa Nazario Geraldine. Valencia López Marlene. Valencia Ortiz Lisette. Vamos con la generación del sexto B. Aguilar Rubio Julieta. Aguirre Medina José Manuel. Calderón Vergara Zurit. Calva Juárez Alexis. Cano Atonal Francisco. Castañeda Telles Josué Giovanni. Cervantes Torres Esmeralda. Conde Cedillo Juan Carlos. De la Cruz Pérez Julio. De la Rosa Palma Fernando. De la Rosa Sánchez Adrián. Fernández Torres Adán. García Ortega Jania. González Maldonado Gerardo. Hernández Estrada Vladimir. Fernández Flores Binué Sullivan. Jiménez Espinosa Ricardo. Lina Quirós Alex Winiver. Méndez Torres Carlos. Morales Rafael. Morales Vázquez Carlos Uriel. Muñoz Cervantes Luis Ángel. Muñoz Licona Pedro. Muñoz Ramírez Jacob. Pérez Romero Rodrigo. Rodríguez Pluma Eduardo Antonio. Roldán Hernández Joshua. Romero Núñez Moisés.
Romero Valencia Uriel. Sánchez Rodríguez Brandon. Sevilla Huerta Juan José. Solís Ramírez Milton Semé. Tepepa Herrera Carlos Eduardo. Tetlatmatzi Valiente Sebastián. Vázquez Reyes Daniel. Muchísimas felicidades a todas y todos ustedes. Los invito a que desde su hogar les brindemos un fuerte aplauso a la distancia. Muchas felicidades a todos los estudiantes, a sus papás y sobre todo a aquellos que hicieron historia en esta ocasión al concluir esta etapa de su vida. Estoy segura que todos nuestros sueños se pueden hacer realidad si tenemos el coraje de perseguirlos. Felicidades a las y los estudiantes. Y bueno, pues es momento de escuchar la intervención por parte del licenciado Zenón Ramos Castillo, secretario general del Sindicato de Trabajadores de CECITE. Adelante, por favor. Muy buenas tardes, generación 2020 del CECITE Nopalucan. Esta generación estará marcada por la historia, aquella que se recordará por ser la que enfrentó la pandemia, la que seguramente va a transformar a su familia, a su municipio, a su estado y seguramente al país. Estimada maestra Margarita Rocío Serrano Vargas, Coordinadora Nacional de los CECITES. Señor Director General del CECITE Tlaxcala, Teodardo Muñoz Torres. Estimado Presidente Municipal, Jaime Herrera Vara, que siempre ha sido punta fundamental para poder hacer que su municipio tenga educación de calidad. Estimado señor Director de plantel, Óscar César Mateos Castro, director de este plantel tan importante que el día de hoy inaugura con la tecnología que hace posible unirnos en este momento difícil de nuevos tiempos. Estimados alumnos, estimados maestros, el sindicato del CECITE está unido plenamente a las actividades que se llevan a cabo de manera cotidiana y diaria. Esto significa que hemos interpretado con precisión que la historia nos exige que estemos unidos al marco que establece nuestro gobernador del Estado, nuestro director general del CECITE, con quien tenemos una relación profunda basada en la educación de excelencia. Por eso el día de hoy estamos todos juntos señalando que nuestros maestros no únicamente han cumplido, han innovado, han creado, se han esforzado para que estos alumnos que hoy egresan sean los mejores profesionistas posibles. Muchas felicidades. Estimados alumnos, recuerdo que Max Weber, un sociólogo alemán, decía: cuando a pesar de todo se hacen las cosas, cuando a pesar de todo, cuando a pesar de los problemas, a pesar de las penurias, a pesar de las limitaciones, logramos acometer nuestro objetivo fundamental, iniciamos el trabajo y llegamos al objetivo, ahí hay una vocación social, ahí hay una vocación política. Ustedes, cuando a pesar de todo están egresando y están enfrentando su nuevo mundo con tenacidad, tienen la vocación en sus manos. El sindicato que agrupa a sus maestros, el sindicato que agrupa a los trabajadores que los han visto crecer, les desea que su vida sea llena de éxitos, sea llena de grandes vocaciones para transformar su patria. Muchas gracias. Muchísimas gracias por sus palabras, secretario. Estamos seguros de que todos los estudiantes tenemos ahorita la emoción, los padres de familia, por concluir esta etapa en su vida. Y bueno, pues no es grande el que siempre triunfa, sino aquel que jamás se da por vencido. De esta forma llevaremos a cabo la mención de los estudiantes destacados de la generación 2017-2020, que estoy segura que con su trabajo, su dedicación y su esfuerzo demostraron que les espera un gran futuro. Así que de manera virtual también desde casita brindémosles un aplauso. Ellos son nuestros estudiantes destacados. Zurit Calderón Vergara, 9.5 del sexto B.
María de los Ángeles Miranda Sánchez con 9.5 del sexto B. José Juan Sevilla Huerta con 9.6 del sexto C. Antia Leslie Lelka Rodríguez con 9.7 del sexto A. Desde casita brindémosles un fuerte aplauso a todos los estudiantes que demostraron que cada uno crea una oportunidad desde el lugar en el que esté. Muchísimas felicidades a todos y cada uno de ustedes. ¡Bravo, bravo! Y pues bueno, nosotros seguimos con la emoción desde cada una de nuestras casas por esta contingencia que de alguna manera nos obligó a reunirnos de esta forma y que sin duda alguna lo vemos como una oportunidad para acercarnos, para disfrutar a las personas más importantes, quien sin duda es nuestra familia, nuestros amigos, y que ahora lo hacemos a través de una pantalla. Ningún soñador es pequeño y ningún sueño es demasiado grande. Es momento de escuchar el mensaje del doctor Jaime Herrera Vara, presidente municipal de Nopalucan. Adelante, por favor. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Agradezco la invitación de manera incondicional que me hace nuestro amigo, el licenciado Oscar César Mateos Castro, director de este plantel educativo. Agradezco también la presencia de poder saludar por este medio a mi amigo licenciado Zenón Ramos Castillo, secretario general de CECITES ENSAT. Así también agradezco la presencia del licenciado Teodardo Muñoz Torres, director general de CECITES ENSAT. Con su permiso, padres de familia, egresadas y egresados. Quiero reiterar mi más sincero agradecimiento a todas las personas que han hecho posible esta ceremonia de graduación, inédita para nosotros, sobre todo para estos nuevos egresados de los alumnos del plantel educativo CECITE número 18, Santana Nopalucan. Vuelvo a manifestar mi agradecimiento de manera incondicional al director de esta noble institución, a nuestro amigo, el director Oscar César Mateos Castro, quien ha sabido conducir, pero sobre todo dirigir por buenos rumbos a esta institución educativa. Su presencia ha fortalecido a este plantel educativo. Así también mismo agradezco y mando de manera virtual un fraternal abrazo a toda la plantilla del personal que sin duda alguna ha contribuido para entregar a este municipio y a nuestros alrededores de estos 3 años de educación para los que hoy son egresadas y egresados. Muchas gracias a todas y a todos quienes estuvieron formando, pero sobre todo moldeando a nuestros jóvenes estudiantes, que sin duda alguna forjarán el destino de nuestro municipio, de nuestro estado, pero sobre todo de nuestro país. Jóvenes estudiantes que se gradúan de esta institución educativa. En este plantel CECITE número 18, que los ha visto crecer a lo largo de esos 3 años, como personas, desarrollarse como seres humanos, pero con un único fin, con el fin de servirle a nuestra sociedad. Me complace estar con todas y con todos ustedes, un año más celebrando la culminación de sus estudios del nivel medio superior. Pero muy a pesar de las adversidades de las que estamos viviendo ante esta contingencia secundaria a esta pandemia global. Siéntanse orgullosos de egresar de nuestra máxima casa de estudios de este municipio. Les felicito por poder subir un escalón más en su educación, que ha sido de sacrificio, pero sobre todo de mucho esfuerzo. De eso estoy seguro y no me cabe la menor duda. Sigan adelante, por favor, alumnas y alumnos egresados. No claudiquen. Conviértanse en el orgullo de sus maestros, de sus maestras, pero sobre todo de sus familias, principalmente de sus padres. Denles la satisfacción de ser grandes profesionistas, de ser grandes seres humanos, pero sobre todo de ser excelentes ciudadanos. Hoy no culminan sus estudios. Es un paso más de su instrucción y de su formación escolar. Recordemos que la vida es un constante camino de aprendizajes. Mi más sincera felicitación a todas las egresadas y a todos los egresados. Que no quepa la menor duda que desde mi trinchera con mi equipo de trabajo seguiremos fortaleciendo las acciones en pro de la educación. Muchas gracias y muchas felicidades a todas y a todos.
Muchísimas gracias, presidente. Y pues bueno, estoy segura que ninguno de nosotros va a olvidar cuál fue la forma en la que se graduaron en esta ocasión y seguramente lo van a recordar en unos años y que ese sea precisamente el motivo para seguir aprendiendo. Ustedes que estuvieron en carreras tecnológicas, para seguir desarrollando aplicaciones, para seguir enfocándonos en los temas de la cotidianidad. Y pues bueno, para eso hay que rodearnos de personas que crean en nuestros sueños, que animen nuestras ideas y que sobre todo apoyen nuestras ambiciones y saquen lo mejor de nosotros cada día. A continuación, los invito a que escuchemos atentos las palabras a cargo del licenciado Teodardo Muñoz Torres, director general de CECITE EMSAT. Adelante, por favor, director. Muchas gracias, Dulce. Pues en primer lugar, felicitar a los alumnos que hoy egresan. Quizá no es como ellos lo esperaban, como ellos lo tenían en mente, pero hoy estamos en una nueva realidad que nos está tocando enfrentarla y que en la vida tenemos que estar preparados para lo que venga. Y creo que CECITE, esa formación la han adquirido, reconocer a los docentes, como lo decía María de los Ángeles, han tenido el poder de adaptabilidad y el poder de creatividad, a pesar de todas las limitaciones que hemos enfrentado todos. Quiero reconocer la iniciativa que ha tenido el director Oscar, al decir, yo me apunto porque queremos hacer esa graduación de manera virtual. Fue de los que opinaron que adelante, que hacer algo con ustedes, y hoy lo estamos cristalizando. Me da gusto que esté presente con nosotros el secretario general del sindicato, que de manera virtual hemos estado en contacto y que los dos entendimos lo que estábamos viviendo y cómo teníamos que enfrentarlo, y nunca hemos tenido una barrera, un pretexto para decir no vamos a tomar nuestra responsabilidad, vamos a evadirla. No ha sido eso. Por eso mi reconocimiento a través de él a todos los docentes de nuestra gran institución que han hecho un gran trabajo con resultados. Estamos diseñando para lo que viene a futuro. Reconocer también el gran apoyo que siempre hemos tenido y la solidaridad del presidente municipal, Jaime Herrera, que a pesar de todas las situaciones que ha enfrentado y que hemos estado integrados, él siempre ha estado firme. Gracias, presidente, por siempre tu solidaridad. Veo a gente de tu ayuntamiento, también gracias. Hemos sentido, me lo ha dicho siempre Oscar, me ha estado diciendo, el presidente siempre ha sido solidario y lo hemos constatado. Siempre tus donaciones, tus apoyos, tus aportes. Siempre he dicho que si hacemos este equipo entre padres de familia, autoridades, lo que le toca a nosotros como dirección general, pues siempre vamos creciendo un poco más. Y también me da mucho gusto que en este inicio de estos eventos de clausuras, hoy nos acompañe nuestra coordinadora nacional. En verdad para nosotros es muy alentador, nos motiva mucho. Siempre hemos sentido su presencia y su respaldo. Lo valoramos bastante, nos motiva. Yo le platicaba de, a lo mejor, no la experiencia en el terreno educativo, pero nos hemos esforzado y he encontrado un gran equipo en CECITE. Creo que lo importante, y lo sabe el secretario del sindicato, es que cuidemos nuestro hogar, porque este hogar, si lo cuidamos, nos va a dar mucho. Y creo que ese es un compromiso que compartimos y que lo estamos demostrando ambos. Y también a los papás que están presentes, mi reconocimiento. No ha sido fácil enfrentar estos problemas. Entendemos muchas realidades que viven muchas familias que estamos viviendo. Y en verdad, los padres de familia han hecho una gran labor en esto. Es algo que tienen que valorar, chicos, que hoy egresan. Darles algo, que en este mundo tienen que atreverse, tienen que intentarlo. Nunca tengan miedo a la derrota, no tengan miedo al fracaso. Siempre intenten. Vean al mundo como tengan la mirada. Es un mundo a veces muy pequeño o muy grande. Yo los
invito, les digo que conquistemos ese mundo con la mirada que tengamos. Si tenemos una mirada pequeña, no vamos a conquistar mucho. Si tenemos una mirada grande, vamos a conquistar muchas cosas. Creo que los maestros han generado, han formado unas grandes semillas que son ustedes muy potentes. Están preparados para enfrentar los retos diarios de la vida. No son sencillos, siempre encárenlos, nunca se doblen. Y quizá a veces nos podemos doblar, pero no nos debemos de quebrar. Entonces, más que duros como un roble, seamos como las palmeras que se adaptan a los vientos y a las tempestades. Yo les invito a que exploren siempre caminos alternativos, nunca nos cerremos a una sola solución y de que si exploramos mucho, vamos a conquistar nuestros sueños. Entre más exploremos, entre más nos atrevamos, vamos a conquistar más. Y creo que este mundo debemos de conquistarlo. Este mundo para mí, yo considero que hoy con la tecnología, la ciencia, podemos lograr muchas cosas. No se queden estáticos, siempre estén en movimiento, y no solamente movimiento físico, movimiento de pensamientos, de ideas, de innovación. Eso los hará fuerte. Preparamos un pequeño video con un mensaje y espero que sea de su agrado. Y en verdad, un fuerte abrazo a todos los jóvenes, a sus papás y a todos los que han sido solidarios con esta institución. Mi reconocimiento a todos y en especial un gran agradecimiento a nuestra coordinadora nacional por siempre estarnos respaldando. Muchas gracias, arquitecto. Felicidades Generación 2017-2020. Nos sentimos muy orgullosos de todos ustedes. Cruzar una meta siempre será un gran logro en cualquier circunstancia. Hoy, egresan en CECITE EMSAT Tlaxcala en un momento histórico que los convierte en una generación muy especial. Entendemos que existe en ustedes cierto sentimiento de nostalgia por no poder celebrar en este gran momento como lo habían planeado, debido a la pandemia mundial por COVID-19. Sin embargo, este tiempo que les ha tocado vivir los fortalece y sensibiliza como a ninguna otra generación. Están haciendo historia ante un mundo que se revela ante nosotros, con nuevos escenarios, rostros y oportunidades. En sus manos está transformar el mundo y exige que nos transformemos con él. Por eso, lo más importante de este momento es celebrar el inicio del camino hacia su vida profesional y laboral, es decir, hacia su vida como adultos, como ciudadanos. En este caminar, no olviden las circunstancias en que cruzaron esta meta. Valoren el esfuerzo que hicieron sus padres, sus docentes, sus compañeros y todas las personas que creemos en ustedes. Recuerden la importancia de ser comunidad y ayudarnos unos a otros. Nunca olviden sus valores y principios. Siempre luchen por sus sueños. Estos tiempos nos han enseñado que el camino está aquí, en la ciencia, en la educación y en la innovación. Están haciendo lo correcto. Sigan así. Muchas felicidades. Muchísimas gracias por estas palabras, director. Fue un video que realizamos con mucho gusto para todos ustedes. Y pues bueno, no nos queda más que decir que seguramente tendremos fracasos en nuestra vida, pero es lo que hacemos durante estas caídas lo que determina la altura a la que llegaremos. Así que tomemos cada reto como una nueva oportunidad para continuar creciendo. Finalmente, la maestra Margarita Rocío Serrano Barrios, coordinadora de ODES de los CECITES, nos dará un mensaje para todas y todos ustedes. Adelante, por favor, coordinadora. Muchas gracias, Dulce. Muy buenas tardes a todas y todos. De verdad es un gusto y agradezco la invitación del licenciado Teodardo Muñoz Torres, nuestro director general del CECITE Tlaxcala, CECITE EMSAT Tlaxcala. Gracias, Teo, y de verdad que se siente uno emocionado para estar en esta gran fiesta del CECITE 18 de Nopalucan.
Y también saludo al licenciado Óscar César Mateos Castro, que es el director de este plantel. Lo he escuchado con ese entusiasmo. Gracias también por abrirnos hoy la casa de su casa virtual. Pero bueno, estar con ustedes, de verdad que es un orgullo. También veo que está el maestro Zenón Ramos Castillo, profesor, que nos hemos encontrado en diferentes momentos y hoy es un gusto encontrarnos en un día de fiesta para el CECITE, donde aquí vemos los logros de las maestras y los maestros también, y del personal de asistencia y apoyo a la educación. Al señor presidente municipal, Jaime Herrera Vara, de este municipio, es un gusto saludarle y ver que, como decía el licenciado Torres, está ahí con varios integrantes de su equipo. Eso siempre nos da muchísimo gusto porque están comprometidos con la educación. Usted ha dicho algo que es cierto, es su máxima casa de estudios y lo veo con mucho orgullo. Y sé que ahí están trabajando todos por el bien común. Muchísimas gracias también por estar cerca de este plantel CECITE 18. También siempre es un gusto ver, pues a saludar a las maestras y a los maestros que se haya dicho, si es cierto. En este momento, y cada que hemos, en esta época de pandemia, tomado la voz, es reconocer a las maestras y a los maestros. Nos han sorprendido gratamente. Si los hemos reconocido siempre, en este momento aún más, sacaron de verdad la casta y nos sorprendieron a todas y a todos. Por sus alumnos hicieron y sacaron lo mejor de ellos y de los alumnos para sacar adelante este momento tan difícil que nos ha tocado vivir. Muchas felicidades. Yo le pido al maestro Zenón que sea portador de ese saludo para la base. Nuestra admiración a cada uno de ellos. Estamos con ustedes. Y también, por supuesto, y me da muchísimo gusto, dentro de toda esta tecnología nos permite hoy, y agradecemos que entramos al núcleo de los hogares también. Qué gusto ver a las familias que están acompañando a sus hijas, a sus hijos en este día de fiesta virtual. No por eso sin alegría, sin unidad, y de agradecerles también, ya se ha mencionado, yo me sumo a ese agradecimiento por la confianza en la familia CECITE. Aquí están, nos lo confiaron a lo más preciado que tiene el ser humano, las hijas, los hijos, y se los estamos devolviendo de verdad con una formación integral, y por eso somos orgullosamente familia CECITE. Al personal de asistencia y apoyo a la educación, que también lo ha dicho bien el maestro, ellos son un gran apoyo también en los momentos de la vida diaria del CECITE, de los planteles. En fin, todo esto es una familia CECITE. Y todos hacemos y ponemos el granito de arena para que en el día a día nuestros jóvenes, que son la razón de ser del sistema educativo, y como ustedes lo han escuchado ya en estos momentos, y aprovecho para hacerles llegar el saludo del doctor Juan Pablo Arroyo Ortiz, nuestro subsecretario de Educación Media Superior, y también del doctor Rafael Sánchez Andrade, nuestro jefe de unidad de la UEMSIS. Ellos son los primeros que nos invitan y nos estimulan a seguir diciéndolo, como dicen los cuatro vientos. Alguien dice por ahí, es que es lo importante los alumnos. No, no nada más es lo importante, son todo, están al centro del sistema educativo hoy. No hay más, son las chicas y los chicos, es lo más importante para todos, por eso hoy es un día de fiesta. Y es verdad, tienen razón, es una generación que lleva, no sé, alguien dijo por ahí la marca de esta época, por supuesto que no se les va a olvidar, los hizo más fuertes, les tocó vivirlo, pero no nada más el COVID, es la generación 17-20, les tocó el sismo del 17, les tocó también hoy en la pandemia y jamás se vencieron. Las chicas y los chicos nos dieron clases. Créanos, chicos, aprendimos de ustedes. Aprendimos al ver su entusiasmo y cómo sacaron todo lo que tenían, viendo no nada más la parte educativa, sino también esa formación integral que ya llevan, esa parte cultural. Vimos por ahí también a Isaac, si no mal recuerdo, Teo, ganar uno de los premios a nivel nacional de los que ha invitado a nuestra subsecretaría. Hay un gran portal, la Subsecretaría de Educación Media Superior, Jóvenes en Casa, y Tlaxcala se ha caracterizado por estar ahí. Estamos, como decía también el señor director, buscando siempre mejores números, pero no porque sean mejores números, nada más. Los indicadores a veces son fríos.
lo que estamos buscando, y creo que lo estamos logrando en la familia CECITE, es que no nada más salgan los mejores bachilleres, que tengan su certificado de preparatoria, pero también su título de bachiller. Tenemos un modelo bivalente que es muy bondadoso y ustedes, chicos, llevan ese valor agregado en su formación. Los vamos a extrañar, sí los vamos a extrañar y mucho. Ustedes son la razón de las escuelas, son quienes les da vida. Esa escuela, aunque la vean, es un plantel, muchos dicen es la infraestructura. También se ponen tristes porque no están ustedes. Ustedes son los que les dan, son el alma de los planteles y los estamos extrañando. Vamos a extrañar sus risas, pero a la vez estamos seguros de que algún día, yo estoy segura, van a voltear más adelante y van a decir, ahí pasé los mejores días de mi vida, tal vez. Y vendrán mejores también, pero ahí se sumarán. Y también verán con mucho agrado que llevan todas las herramientas para que logren lo que ustedes quieran. Entraron siendo muy jóvenes, muy niños, y prácticamente les estamos entregando a la ciudadanía hombres y mujeres que pronto se van a integrar ¿a qué? A la vida universitaria, a la vida del trabajo, o tal vez son emprendedores, no sabemos, pero van a estar ahí con la certeza de que el CECITE Tlaxcala, está ahí siempre esperando. Nunca se olviden de esta gran institución, de su alma mater, de su primer alma mater, que siempre estaremos ahí para apoyarles, para escucharles y que siempre regresen a su casa, a la casa de la familia CECITE. Nos sentimos muy orgullosos de ustedes. Siempre lo diremos, ustedes son la inspiración, son realmente lo que nos motiva a seguir adelante. Por eso hoy celebro que esta familia esté aquí reunida, porque la verdad hoy es un gran día de fiesta. No me resta más que desearles lo mejor de los éxitos, que no se olviden de nunca dejar de soñar, que nada los detenga, nada ni nadie los detenga. El mundo es suyo, son hijos del CECITE y ya lo demostraron. Si el COVID no los detuvo, ¿quién los puede detener? Que nada los detenga. Muchas bendiciones y esperamos verlos donde ustedes quieran, pero para bien de ustedes, de su familia, de su estado y del país. Son orgullosamente CECITE. Felicidades. Muchísimas gracias por su mensaje, coordinadora. Muchísimas gracias. Y pues bueno, ya vamos finalizando esta clausura, pero no sin antes recordarles que en la familia CECITE EMSAT nos preocupamos por ustedes, nuestra razón de ser, nuestras y nuestros estudiantes y también, cómo no, de sus familias. Así que los invitamos a continuar con las medidas de prevención ante esta pandemia, a mantenernos en casita, usar cubrebocas, mantener nuestra sana distancia. Y si nos extrañamos, si extrañamos a nuestras amigas, a nuestra familia, a nuestros amigos, podemos hacerlo a través de las diversas plataformas como lo hicimos hoy, con amor y unidos a la distancia. Así es como concluimos este paso más en la vida de las y los estudiantes de la generación 2017-2020 del plantel 18 de Nopalucan. Agradecemos muchísimo la amable presencia de todos y cada uno de ustedes, deseándoles que tengan una excelente tarde. Muchísimas felicidades, familia CECITE, enhorabuena. Y antes de despedirnos, me gustaría invitar a todos y cada uno de ustedes a abrir sus micrófonos y echarles una porra a nuestras y nuestros estudiantes. Así que muchísimos aplausos, y ¿qué les parece si nos echamos una porra a la de 3? Vayan abriendo por ahí sus micrófonos. A la vía lavado, a la bim bum ba, familia CECITE, ra ra ra. ¿Están listos? A la de 3. 1, 2, 3. ¡Alabío! ¡Bim bom bam! ¡Bim bom bam! Una para el plantel, para la generación de Nopalucan, antes de despedirnos. Plantel de Nopalucan, ¿les parece? A la de 3. 1, 2, 3. ¡Alabío! Nopalucan. Felicidades a todos. Los vamos a extrañar, jóvenes. Igual los vamos a extrañar.
Mucho éxito. Que hay en tus ojos con solo mirar, que estás cansada de andar y de andar y caminar, mirando siempre en otro lugar. Sé que las ventanas se pueden abrir, cambiar el aire depende de ti. Ay, te ayudará. Vale la pena una vez más. Saber que se puede, querer que se pueda, quitarnos los miedos, dejarlos afuera. Pintarse la cara color esperanza,